Claudia Rivera Vivanco, para servirles, presidenta municipal de Puebla y una ciudadana, una hija de un barrio que se llama el barrio de San Miguelito, aquí en el centro, en la zona de los ferrocarriles. Y ya que estamos a sana distancia, me voy a quitar tantito mi cubrebocas y ahora me lo vuelvo a colocar. Muchas gracias. Presidenta Claudia Rivera, hemos pasado un año muy complicado por todo el tema sanitario, la crisis económica, la crisis sanitaria, los enconos políticos a nivel nacional que de alguna manera echan raíces en los estados y en los municipios. ¿Qué es lo que deja para ti este año? Bueno, sin duda creo que para todas y para todos la pandemia nos hizo reconocernos como humanidad muy frágiles, pero paradójicamente también nos hizo entendernos como sociedad cuando nos unimos, cuando somos solidarios, una sociedad muy resistente y muy resiliente en el caso muy particular de nuestro país. Quizás mucho nos acompaña nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, de que nos restablecemos y nos volvemos a poner de pie y nos vamos impulsando de manera conjunta. Con lo que ha significado, porque esto fue un proceso completamente atípico, ninguna autoridad en ninguna parte del mundo estaba preparado para esto, ningún sector privado, ningún sector social estábamos preparados para esto y tuvimos que irnos adaptando y construyendo las condiciones de lo que sería nuestra nueva normalidad. Y esto nos ha dejado muchas enseñanzas. Primero, que siempre la mejor defensa, la mejor estrategia va a ser la prevención. Todas las acciones que cualquier gobierno, cualquier orden de gobierno, sean municipales, estatales o federales, pero también la iniciativa privada y los sectores sociales, tenemos que estar preparados en una cultura de la prevención. Y con ello, por supuesto, algo que tiene que ser, en el caso de quienes somos autoridad, de quienes somos gobiernos, una estrategia de fortalecimiento de las finanzas propias, de los recursos propios, para saber también cómo sigues preparando en este escenario de la pandemia una estrategia de reacción, que es la que tuvimos que hacer en una primera etapa, y después cómo orientas y potencializas tus propios recursos para garantizar la reactivación económica. La pandemia trajo dos escenarios, la crisis sanitaria, es decir, todos los estragos a la salud, pero a la par empezó a detonar con una crisis económica y hoy tenemos la recesión más fuerte, la recesión económica mundial más grande que hemos tenido en los últimos 100 años, lo que significa que sobre la marcha en esta misma estrategia hemos tenido que redoblar, triplicar estos esfuerzos, sociedad y gobierno, para ir impulsando esta reactivación y las estrategias de prevención y de resurgimiento de nuestros entornos municipales, estatales o federales. Tal vez lo que se ha visto a nivel federal mucho más es cómo volver a echar a andar la reactivación económica, pero también han descuidado la parte social, la parte personal, de emociones, que en el mismo gobierno municipal de Puebla sí han atendido de alguna forma. ¿Cuáles son las acciones que han realizado para atenderlo? Mira, yo creo que esto es algo muy importante, dices bien, porque esta pandemia, pues sin lugar a duda, despertó muchas emociones, entre ellas también el temor, el enfado, pues el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo y bueno, posteriormente también el coraje para salir adelante, para reinventarnos como sociedad. En ese sentido, a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales nos corresponde ser auxiliares sanitarios, ser auxiliares de todo lo que la autoridad federal y estatal, que son los que tienen la asistencia hospitalaria, puedan ir marcando en la estrategia para evitar que se desborde, digamos, la atención, ¿no? O para poder contribuir y atender al mayor número de ciudadanos que requieran en una emergencia de recibir la atención. Pero a los gobiernos municipales, a los gobiernos locales nos toca ser primero la autoridad de mayor contacto y de mayor cercanía a la ciudadanía. Después, auxiliares en muchas de estas estrategias en materia de salud, todo lo que podamos prevenir, como decía yo, el gobierno municipal a través del DIF, hemos implementado varios mecanismos que desde antes de la pandemia estaban enfocados a mejorar nuestros hábitos alimentarios, nutrimentales, por supuesto, en esta estrategia de chequeos y medicina general preventiva, porque eso nos permite saber cómo está nuestro cuerpo y irlo manteniendo bien o mejorar nuestros hábitos de vida del día a día, tanto el ejercicio como la propia alimentación, etcétera. Y esto nos llevó ya con la pandemia a identificar otro tipo de problemáticas. Empezamos a dar algunas estrategias de reacción. En estas estrategias de reacción nos enfocamos en materia de salud a dar atención psicológica,
de medicina general preventiva, nutrimental, dental y pediátrica, que consideramos que eran los principales ejes. Dispusimos de nuestro propio mobiliario, de nuestros propios recursos, activando 20 puntos en todo el municipio, en diferentes partes, porque era muy claro que los hospitales estaban enfocados en atender pues la urgencia hospitalaria, pero las otras atenciones que también son necesarias tenían que estar ahí. Y ahí fortalecimos el acompañamiento psicológico, del manejo de las emociones, también con el DIF, con el Instituto de la Juventud y con la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género. Y nos enfocamos a atender otro tipo de problemática que empezó a crecer, que fue un poco en la violencia que empezó a suscitarse adentro de los hogares, esta dinámica de la relación entre los miembros del hogar, la distribución de las tareas y el enfoque de las nuevas masculinidades para distribuir de manera equitativa entre hombres y mujeres las tareas del hogar. Lo observamos como un mecanismo también urgente de ir entendiendo paralelamente o reforzar durante la pandemia. Hemos visto una transformación prácticamente de Claudia Rivera desde el inicio de su administración al día de hoy, mucho más atrevida en el terreno digital, le habla cercana a la gente, utilizando los medios a su alcance. ¿Cómo te sientes? Pues mira, así, atrevida y quizás más liberada en poder tomar estas decisiones y sobre todo mostrar al resto de la ciudadanía toda la diversidad que tiene nuestro municipio. Toda esa diversidad que vemos y algunas zonas que tienen algunos rezagos muy notorios, otras no tanto, pero que también tienen necesidades y otras que están en un mejor estado, pero que al final todos estos grupos son parte de la misma ciudad, del mismo entorno. En el caso de las personas ocurre algo muy similar, cada uno pensamos de diferente manera y mostrar que podemos hacerlo, que podemos averiguar y crear unos nuevos caminos, unas nuevas formas de comunicarnos, de vernos a los ojos cara a cara y hablarnos con la verdad, porque tú esperas como ciudadano de quien es tu autoridad, y yo lo digo quizás en retrospectiva. Antes de estar en este espacio, yo venía del activismo, yo soy una activista, soy del sector social y entonces querías saber, conocer qué es lo que pasa, qué se hace con el recurso de todas y de todos los poblanos, cómo se distribuye, qué es lo que ha pasado, qué es la corrupción y cómo se combate. Y entonces cuando llegas a esta posición, sientes ese deber, sigues siendo ciudadano y entonces no debes permitirte dejar de sentir, ¿no? El poderlo mostrar y hacer como un mecanismo alternativo ahora esta manera de comunicar a través de los videos, pero eso que logran ver en los videos quizás en un minuto es lo mismo que cuando vamos recorriendo las calles, en la supervisión de las obras, en recibir las solicitudes, en conformar los comités de vecinas y de vecinos que van a hacer el comité de obra pública, que van a estar vigilando, supervisando, informando a los demás vecinos el tiempo que va a durar la obra, que se involucre, que participen, para hacer el sentido de pertenencia de ese espacio. Es una tarea importante y eso cada que estamos recorriendo colonias, juntas auxiliares, barrios, es lo mismo que vamos diciendo. Logro sintetizarlo quizás en un minuto en esos mensajes, en esos videos, pero es importante para mí que la ciudadanía vea y sienta toda esa diversidad que tenemos y lo importante que es estar virtiendo la confianza entre todos los que aquí habitamos y la participación para ir trabajando en conjunto. Y eso me parece importante. Sí, por supuesto, me he visto obligada a tener que reforzar muchísimas cosas, yo misma en el conocimiento, en el aprendizaje del día a día, en diseñar modelos o estrategias que sean de corto, de mediano y de largo plazo, que nos permitan alinearlo a algo mucho más grande que es el municipio, que es un proyecto de nación, o que son los objetivos del desarrollo sustentable, estos objetivos internacionales. Te permiten entonces que lo que inviertes en el presente tenga un efecto positivo y multiplicador para garantizar que en el futuro seamos una sociedad más sustentable, seamos una sociedad sostenible, seamos una sociedad asequible. Esa ciudad que estamos buscando va a requerir sí o sí de que nos veamos como iguales en todo el ejercicio de los derechos sociales, de los accesos a estas oportunidades, y ese es un trabajo que se hace sí o sí de la mano de todas y de todos. Hablando de emociones y de establecer estas diferencias entre todos los niveles de gobierno y la cercanía con la gente, ¿a qué le atribuyes tú entonces estos enconos con el gobierno estatal?
Mira, yo creo que algo puede ocurrir de repente en las formas, ¿no? En la manera en la que cada uno va diseñando las estrategias, va informando, va comunicando. Creo que por eso decía yo hace un momento, no se trata de que pensemos igual, sino de reconocer que cada uno pensamos de diferente manera. Lo que sí debemos de tener en igualdad o coincidir es en el objetivo. Y el objetivo es uno, el objetivo es nuestra Puebla y es nuestro México. Ese es el único objetivo. Y en ese sentido ahí es donde tenemos que volcarnos. Yo creo que las diferencias entre las opiniones es natural. A algunos políticos tradicionales les cuesta un poco más de trabajo entender la diversidad de pensamientos. A algunos políticos también les cuesta un poco más de trabajo entender o aceptar que las mujeres estamos ocupando esos espacios. A algunos políticos también les cuesta trabajo reconocer que la gente joven tiene capacidad, tiene talento, no es el futuro, son el presente, están aquí entre todas y entre todos nosotros, y es importante reconocernos así en toda nuestra expresión y composición humana. Y yo creo que ese es un cambio de paradigma que se va a ir dando. Bueno, ahora nos toca, y a mí me toca con mucha responsabilidad y mucho respeto siempre, ir diciendo en qué estoy de acuerdo, en qué no estoy de acuerdo, y proponer en las que yo considero que la estrategia es errónea, proponer cómo podría ser, y siempre hacerlo en un mecanismo que nos permita rendir cuentas, tener cuentas claras con la ciudadanía. Eso no a todos los políticos o las políticas, sobre todo los que vienen de una política tradicional, les gusta. Sin embargo, sí considero que es necesario continuar en eso, y eso gradualmente, por eso decía yo, con mucha tolerancia, con mucho respeto, pero también con mucha determinación, va a permitir que se vaya cambiando este paradigma y la forma de cómo hacer un nuevo ejercicio de política, donde es la participación ciudadana la que se va empoderando. Es diferente la relación que tienes con Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y su esposa. ¿Cómo llevas? Bueno, el presidente Andrés Manuel, mi compañera Beatriz Gutiérrez Müller, son mis compañeras y compañeros de lucha. Yo pertenezco a una generación que se inspiró en todo ese movimiento por buscar la justicia social, por reconocernos en nuestra diversidad y buscar que socialmente seamos iguales, que totalmente seamos libres como pueblo. Y eso motivó el involucrarme, yo ya como persona lo digo, y por eso decía yo, quizás como generación, en reconocer que cualquier cambio, cualquier mejora que busquemos en nuestra ciudad, en nuestro país, inicia con nosotros mismos, inicia en lo individual, inicia queriéndolo aquí y queriéndolo aquí, y después virtiendo todo ese esfuerzo y gradualmente haciéndolo colectivo. Y este proceso en donde tanto al señor presidente, a mi compañero Andrés Manuel López Obrador y a Beatriz nos hemos podido encontrar en ese proceso, y nos hemos podido acompañar ahora después de lo que fue un movimiento que se convirtió en partido político y que terminó siendo gobierno, en el mismo compromiso social de ver este trabajo realizado, materializado, donde se hacen realidad los sueños de muchas generaciones, el de que las mujeres podamos vernos en esta igualdad y ocupar estos espacios, en que la gente joven o de la sociedad civil pueda empezar a ocupar estos espacios, en que vayamos haciendo estas acciones de justicia social, que es la manera en la que se tiene que invertir el gasto público, el recurso de todas y de todos. Y nosotros en ese sentido le hemos llamado de justicia social porque muchos de esos llevaban espera de ser escuchados. En una época era impensable que la ciudadanía pudiera hablar así cara a cara con sus autoridades. Revertir ese factor y vernos como iguales, y que sea el pueblo el que mandate, el que participe, el que se organice y el que siga ejerciendo el poder. Ese era el cambio, la transformación a la que se le ha apostado, y yo observo que va por muy buen camino. Hablando ya de la administración municipal, concretamente, ¿cuáles serían las 3 cosas que tú con tu equipo no han podido resolver? Bueno, yo creo que lo primero es el tiempo. Por más que optimizas todo el espacio, el ejercicio de gobierno, cumpliendo todo lo que marca la ley, el tiempo siempre va a ser una barrera. Yo creo que eso todas y todos los ciudadanos lo sabemos. El tiempo que duran los gobiernos municipales, los gobiernos locales, es muy poco, no está alineado a lo que duran los gobiernos estatales y federales, y entonces tus acciones se vuelven de un plazo menor. Por eso
hace un momento que te relataba cómo era la estrategia, es que esta acción, aunque sea de corto plazo, tenga un alcance de mediano y de largo plazo, sean los cimientos, sean la base de donde tiene que marcarse la ruta en la que se tiene que continuar para garantizar esta sustentabilidad o sostenibilidad del desarrollo de las ciudades. Y en esa estrategia los tres, ejes en los que nos hemos centrado para optimizar los recursos, uno ha sido en el combate a la corrupción, el otro en la construcción de la paz y el otro en las acciones de bienestar. Todos van entrelazados entre sí. Lo que sacudió a todo nuestro país fue esta urgencia de combatir la corrupción, de impedir o dejar que estuviera en manos de unos cuantos la distribución de los recursos que eran de todas y de todos. Y bueno, en el ejercicio de gobierno, ¿cómo lograbas hacer esto? Una es distribuyendo equitativamente. Dos, aplicando una política de transparencia, de rendición de cuenta en tiempo real que te permita demostrar que la vas combatiendo. Y a la par de esto, en la estrategia de seguridad, que es la construcción de la paz, es atender las causas. Y las causas es solamente generando condiciones de bienestar. Y estas acciones de bienestar son estas que te describía, acciones de justicia social, las que solicita la ciudadanía. Esos espacios, esa recuperación de obras hidrosanitarias, de alumbrado, de pavimentaciones, de recuperación de parques, de áreas verdes, que generan empleo, pero que generan también oportunidades de esparcimiento y de desarrollo de las personas, que a veces no se notan, porque imagínate, ha crecido tanto nuestro municipio y tantas necesidades que tiene, pero que a todas las colonias les vaya tocando un poco de todo el recurso que es de todas y de todos, va haciendo este cambio en el tejido social, va permitiendo que se haga justicia y que entonces gradualmente vayas reduciéndole a los pendientes, al rezago que tiene el municipio, hasta que garantices esta sostenibilidad. Además del tiempo, ¿cuáles serían los otros cambios? Bueno, sin lugar a duda, parte del trabajo que se tiene que venir realizando con el empoderamiento de la ciudadanía. Históricamente o tradicionalmente los ciudadanos tuvimos responsabilidad con toda esta desigualdad que se dejó crecer en nuestro país. Esa corrupción también obedeció a la indiferencia que tuvimos como ciudadanos. Nos dejamos de involucrar porque dejamos de confiar en quienes eran el gobierno, quienes eran las autoridades. Y cuando dejas de confiar, dejas de participar. Entonces esa fue una de las principales retos que tuvimos, cambiar o revertir ese trabajo, y por eso era importante hacerlo siempre de la mano de la ciudadanía. Hace unos momentos te comentaba que en cada una de las, por poner un ejemplo, de las obras que se van a realizar, se instala un comité de participación ciudadana, de vecinas y vecinos, se le llama el comité de obra, y esos vecinos se encargan de acompañar toda la supervisión, desde que empiezan las mediciones, informarle a los demás vecinos qué se va a hacer, cuánto tiempo va a dar la obra, cuánto está costando la obra, y eso permite que se vayan involucrando para tener un sentido de pertenencia de esa inversión. Eso va cambiando también la manera en la que nos ponemos de acuerdo y en la que vamos nuevamente tejiendo esta confianza como ciudadanos, y ahora esta participación. Pero eso no nos lo creíamos, dudábamos que pudiera ser posible o que pudiera ser real. Eso teníamos que irlo venciendo. El tercero, si lo pusiera yo poner así como la tercera situación que va de la mano de esto, es esa participación ciudadana. El participativo es un camino un poco más lento, porque significa ponernos de acuerdo, escucharnos, debatir, porque también debatir es bueno. Pero al final, después de la discusión, tenemos que aterrizar en un objetivo, lograr ponernos de acuerdo y decidir, a ver, de todos los pendientes, porque así son las necesidades y así son los recursos, pero de todos los pendientes, ¿en qué priorizamos el recurso de todas y de todos? Algunos empezaban al inicio, mi calle, para mí, y a mí qué me va a tocar, y a mí, y a mí, y a mí. Cuando se hizo el planteamiento de lo que necesitábamos era vernos como parte de un todo, entonces empezamos a pensar en nuestro camino principal, porque ese es el que conecta a tales y cuales colonias y a tales o cuales vecinos. A lo mejor no me tocó a mí, pero nos tocó en nuestro espacio, en nuestra colonia. Resulta que se daban cuenta que de los que estábamos en las asambleas había varios que a sus hijos los llevaban en la misma escuela, o a sus nietos o a sus sobrinos. Bueno, ahí va la mayoría de todas y de todos. Entonces, que sea en nuestra escuela para nuestros niños. Ese cambio es lo que hemos logrado. Es un camino lento, eso ha sido complicado, pero es el camino correcto en el que se tiene que continuar. Y agregaría un eje más. Combatir la corrupción.
Si bien ese ha sido algo con lo que se tiene que ser determinante, inamovible, irreductible, que esa es una convicción que yo tengo de manera personal y como ciudadana y como presidenta municipal. Y no es una tarea fácil, también es importante decirlo. Le cierras por acá y ya se quiere abrir del otro lado, le cierras por allá y ya se quiere abrir del otro lado, pero tienes que mantenerte irreductible en ese sentido. Y también llegan presiones de algunos grupos que tenían o que estaban acostumbrados a los privilegios. Nos tocó observarlo, nos tocó incluso en algunos momentos presiones de algunos medios de comunicación, y digo de algunos porque también vale la pena separar. Me ha tocado observar gente muy profesional que se conduce con ética y que hace su trabajo como lo tiene que hacer, con esa libertad de expresión. Pero también hubo algunos grupos empresariales y que también se relacionan en medios de comunicación que empiezan a presionar o a querer chantajear o extorsionar. Y ahí tienes que poner un alto contundente, porque esos recursos son recursos de toda la ciudadanía. Tienes un deber y un compromiso de que no se utilicen esos recursos para otros fines o para otras prácticas, sino el de servir a la ciudadanía. Y yo creo que ese ha sido un reto muy importante. Afortunadamente, aunque ha sido difícil, aunque ha sido complicado, ha sido una tarea que va dando resultados. Para que exista corrupción se necesita de dos, de uno que pide y de uno que da. Pero para combatirla también se necesita de dos, de uno que denuncie y de uno que sancione. Y para que todo esto ocurra, para que se le ponga un alto, se requiere de la participación de la ciudadanía, de esa confianza para las denuncias, y ese acompañamiento sí lo he recibido de la gente. Eso me ha permitido seguir empujando cada vez con más y con más fuerza en ese combate a la corrupción. ¿Qué podemos esperar de Claudia Rivera en los últimos meses de su gestión? Bueno, sin lugar a duda, con toda esta fuerza y con toda esta determinación, seguir empujando para combatir y lograr desarraigar lo más posible la corrupción de la vida pública, no solamente de la ciudad, sino de nuestro país. Y digo de nuestro país porque el municipio de Puebla es la cuarta ciudad más grande de nuestro país. Todo nuestro país tiene 2.467 municipios. Puebla es la cuarta más grande, la cuarta más importante. Eso significa que de ese tamaño es la responsabilidad que tenemos las y los poblanos de sacar adelante a México. Por lo tanto, mi compromiso absoluto es para seguir trabajando así, empujando, viéndonos como iguales, haciendo este combate profundo a la corrupción en este presente, en las generaciones venideras, en todo el trabajo que nos toca hacer como parte de esta familia que es Puebla. Y en el ejercicio de gobierno, como se ha venido trabajando y como se ha venido reforzando, era importante relatarlo así, porque ese es el camino en donde se tiene que continuar. Y muchos de los aspectos que quizás surgieron por voluntad política, los hemos dejado institucionalizados. Antes que una aspiración personal, siempre va a ser la aspiración de lo colectivo. Y la aspiración de lo colectivo es sacar adelante a Puebla y sacar adelante a México. Así es que yo estoy segura de que así va a ser.